soy Hiper. Bienvenido a la segunda entrega de mi guía de iniciación al Team Fortress 2. Esta parte está dedicada al combate, y aprenderás todo sobre las fuentes de daño, las variantes de este y otros factores que pueden afectar a los puntos de vida del jugador de forma directa o indirecta. Al igual que en la entrega anterior, voy a intentar separar los contenidos de la forma más ordenada posible. Si quieres ir directamente a algún tema en particular, te aconsejo que le eches un ojo al índice de la descripción del vídeo. Espero que os sea útil. Los temas a tratar son los siguientes: daño, retroceso y efectos que alteran el estado. Empecemos hablando del daño, incluyendo sus posibles causas y variaciones. ¿Qué es el daño y de dónde viene? El daño afecta negativamente a los puntos de vida del jugador y este se produce de muchas formas posibles. Aunque lo usual es que provenga de las armas, este también puede ser la consecuencia de un peligro ambiental como un tren o un precipicio, causando en estos casos la muerte instantánea del jugador. Pero también puede ser simplemente una consecuencia de la propia gravedad del juego, y esto último se denomina daño de caída. El daño de caída se aplica cuando el jugador cae de una cierta altura. La cantidad recibida depende de la vida máxima del personaje. A más vida, más daño, y de la altura o la velocidad a la que se caiga. Por ejemplo, si alguien te dispara desde arriba mientras caes, lo harás más rápido y recibirás más daño. También debes saber que caer encima de un enemigo no evita que sufras daño. Un apunte a tener en cuenta es que si estás agachado en el momento de caer, recibirás más daño, pues el juego cree que al agacharte en el aire lo que estás haciendo es subir tus piernas de altura. Sí, suena raro. Debes saber que hay varias formas de evitar el daño de caída. El Scout, por ejemplo, puede usar su doble salto justo antes de caer, y tanto el Demoman como el Soldier pueden coordinar sus explosivos con su caída para propulsarse justo antes de tocar el suelo. Aunque esto último solo es útil si dispones del saltagranadas o el saltacohetes para evitar el daño de los explosivos. Otra forma de evitarlo, menos conocida, es hacer lo posible por caer sobre una superficie bastante inclinada, y presionar las teclas de movimiento hacia dicha superficie en el momento de tocar el suelo. Aunque depender de esto último no es recomendable. Volviendo al caso de las armas, el daño se produce cuando el proyectil o las balas del arma tocan el cuerpo entre comillas del personaje. Y digo entre comillas porque no es exactamente así, pero por ahora os vale con saber eso. La gran mayoría de armas son capaces de infligir daños al enemigo, y algunas incluso al propio usuario, pero nunca harán daño a los compañeros de equipo. Estas se pueden dividir en dos tipos según su detección de daño: armas de proyectiles y armas de registro de impacto. Las armas de proyectiles, como el lanzacohetes, producen objetos cuyo movimiento y posición están determinados por el servidor donde juegues, por lo cual no es aconsejable jugar en servidores donde tengas una latencia alta, ya que podría decirse que los proyectiles tardan más en salir del arma. Estos proyectiles tienen reglas y propiedades físicas únicas, además de originarse siempre en un lado de la pantalla del usuario, por defecto el derecho. Algunos ejemplos de este tipo de armas son el lanzagranadas, el lanzallamas, el lanzacohetes y la pistola de bengalas. Las armas de registro de impacto, como la escopeta, producen ataques que aciertan instantáneamente siempre y cuando la mirilla esté encima del objetivo. Y, al contrario que los proyectiles, están determinados por la situación del atacante en vez de la situación del servidor, lo cual da lugar a esas situaciones que parecen injustas. Por ejemplo, cuando justo te has puesto cubierto, pero aún así recibes un disparo de un sniper o un heavy. Esto ocurre porque el atacante puede tener una latencia alta, y para él tú aún estabas en su campo de visión. Otra diferencia es que el efecto de estas armas se origina desde el centro de la pantalla, aunque los gráficos te digan lo contrario. Algunos ejemplos de este tipo de armas son la escopeta, el rifle de francotirador y la SMG. También debéis saber que las armas de cuerpo a cuerpo pertenecen a esta categoría. Lo único que cambia es que tienen una animación previa a lo que sería, digamos, el disparo en sí. Esta animación suele durar 0,8 segundos para todas las clases menos el Scout, para el cual suelen durar 0,5 segundos. Ya sabemos de dónde viene el daño. Ahora veamos cuáles son sus variantes. Voy a comenzar explicando qué es el modificador de distancia.
El modificador de distancia es una fórmula que altera el daño de las armas según la distancia que separa atacante y víctima. La fórmula multiplica el daño base de cada arma por un valor que va desde 1,5 a 0,5, de cerca a lejos respectivamente. Esto quiere decir que si un arma tuviera 100 de daño base fijo, a bocajarro haría 150, y a partir de 1024 unidades, que es la medida usada por el juego, haría 50 de daño. Sin embargo, la fórmula tiene variaciones y excepciones para cada arma, ya que por ejemplo algunas armas como las escopetas, pistolas o miniguns hacen un daño ínfimo a larga distancia. Esto es debido a que las balas de este tipo de armas se dispersan de forma variada según la distancia. Una cosa a tener en cuenta es que si el atacante o víctima es una construcción, el multiplicador siempre es 1.0. Para saber cuánto daño hace tu arma favorita a una distancia determinada, mi consejo es que practiques con ese arma en todo tipo de situaciones. Eso o mirar la wiki del juego, claro. El modificador de explosión es un valor usado para las armas de explosivos en el caso de que los proyectiles no acierten a la víctima, sino que exploten a poca distancia de esta. El valor es menor cuanto más lejos esté la víctima de la explosión, hasta llegar a un punto en el que simplemente no hay daño. No os puedo dar muchos más datos, ya que Valve no ha revelado esta fórmula públicamente. Lo que sí puede servir de ayuda es ese anillo que veis debajo del piro enemigo, ya que su máximo radio supera muy poco el límite del radio de explosión, y puede servir de referencia. También has de saber que tus propios explosivos te dañan menos que los del enemigo, aunque vengan del mismo arma. Usa esto a tu favor siempre que puedas. Los críticos son ataques con daño extra y un sonido diferente al resto. Se reconocen fácilmente debido a que suelen tener efectos del color del equipo que los usa o animaciones propias. Estos ataques hacen un 300% del daño base del arma e ignoran todos los modificadores menos el de radio de explosión, pero no afectan a las construcciones del ingeniero, ya que para ellas son como disparos normales. De la misma manera, tampoco afectan al propio usuario en el caso de armas como el lanzacohetes. Las probabilidades de que salga un golpe crítico son de 2% en armas normales y 15% en armas cuerpo a cuerpo, aunque este tanto por ciento puede elevarse si el jugador hace mucho daño a enemigos en los últimos 20 segundos. En el caso de las armas normales se puede elevar a un 12% y en el de las cuerpo a cuerpo alcanza la absurda cifra de 65%. También has de saber que hay armas que proporcionan a su portador críticos situacionales siempre que se cumplan determinadas reglas del arma. Algunos ejemplos de armas que usan los críticos como mecánica son la justiciera o la Kriegskrieg. Los minicríticos son una versión más suave de los críticos. Estos hacen un 135% del daño base del arma y les afecta el modificador de distancia. Si antes decía que este comprendía una distancia de 0 a 1024 unidades, a los minicríticos les afecta desde la distancia 0 hasta 512, y a partir de 512 la ignoran como si fueran críticos. Los minicríticos colorean el arma de amarillo y no se pueden obtener de forma aleatoria. Algunos ejemplos de armas que proporcionan minicríticos son el impacto directo y la critacola. Llegados a este punto ya sabéis lo que es el daño, de dónde puede venir y en qué forma se puede presentar. Las siguientes dos secciones son más cortas y en ellas hablo de factores que están ligados a él directa o indirectamente. Empecemos con el retroceso. El retroceso o knockback es el movimiento de un jugador causado por un agente externo. Cuando el jugador sufre daño de cualquier origen posible, este experimenta un retroceso que, en general, es directamente proporcional al poder detrás del ataque o la fuerza. Por ejemplo, un disparo de una escopeta causará más retroceso que el disparo de una pistola, aunque como siempre hay excepciones. Por ejemplo, el chorro de aire del piro no hace daño y sin embargo es una de las fuentes de retroceso más fuertes. Las armas de explosivos son las fuentes de retroceso más fuertes, pudiendo mandar a los enemigos por los aires sin ningún problema. Además, gracias al retroceso de estas armas, sus usuarios pueden usarlas para propulsarse y cubrir grandes distancias en poco tiempo. O sea, estamos hablando de los saltos como los rocket jumps o sticky jumps. Cuando sufras retroceso de estas armas, ya sean tuyas o enemigas, debes tener en cuenta que si te agachas, reduces la resistencia al aire, y esto te ayuda a llegar más lejos en menos tiempo, y puede ser útil para huir. Recuerda que el retroceso afecta hasta a los jugadores con supercarga,
así que usa esto a tu favor para librarte de aquellos que se crean totalmente invencibles. Algunos ejemplos notables del retroceso son la centinela del ingeniero, la bala perdida del Demoman y la dispensadora de caña del Scout, con la que este se puede hasta propulsar para llegar a zonas normalmente inaccesibles. Y para acabar, voy a resumir brevemente los efectos de estado que pueden afectar al personaje. Aumento de velocidad. Estado en el que el afectado es capaz de correr a una velocidad superior a la normal durante un breve periodo de tiempo o mientras se cumplan ciertas condiciones del arma. Esto es muy útil para llegar antes a primera línea o escapar de situaciones peliagudas. Algunas armas que proporcionan aumento de velocidad al usuario son el Conquistador y la Devastadora del Imberbe. Carga crítica. Bajo la influencia de este estado, todos los disparos del usuario serán golpes críticos y su arma brillará del color de su equipo. El ejemplo más claro de este estado es la carga de la Kriegskrieg, aunque también hay otras armas que proporcionan este efecto, como el Flogistronador del Piro. Vaya nombre. Evasión. Estado por el cual el usuario es invulnerable al daño, pero sigue siendo afectado por el retroceso, al igual que con la supercarga. La diferencia entre esta y la evasión es que un usuario evasivo podrá sufrir efectos de estado negativos que persistan después de que pase el efecto de evasión. El arma que otorga este estado es el Bonk. Exceso de curación. En este estado, el usuario tendrá puntos de vida superior a su límite normal, llegando hasta un 150%. Se le reconoce por tener partículas de color de su equipo emanando del personaje. El ejemplo más claro de arma que da este estado es la pistola médica. Flash Kung Fu. Los ataques dirigidos contra enemigos empapados de Flash Kung Fu serán mini críticos. Se reconocen porque están cubiertos de un color amarillo y gotean. Este arma también puede ser usada para extinguir el fuego de los aliados, sin el efecto negativo. Además, el Flash Kung Fu es especialmente útil para detectar espías invisibles. Fuego. Un jugador ardiendo pierde 6 de vida por segundo durante 10 segundos, lo que se denomina como quemaduras. Los piros son inmunes a estas quemaduras, pero no al daño de las armas en sí. Hay varias formas de librarse del fuego. Las más comunes son con un botiquín y sumergiéndote en el agua. Modo Hype. Un Scout bajo este efecto puede dar hasta 5 saltos extra en el aire durante 8 segundos. Es una habilidad muy divertida porque ayuda a esquivar, huir o llegar a lugares muy altos. Reconocerás a quien la use porque su refrescopeta se pondrá de color violeta. Leche loca. Los jugadores que ataquen a enemigos empapados de leche se curarán el 60% del daño del ataque. Se les reconoce porque gotean partículas blancas. Al igual que el Flash Kung Fu, la leche loca también sirve para apagar el fuego de los aliados y revelar espías invisibles. Marcado. Los ataques contra jugadores marcados se convierten en mini críticos y se les reconoce por una calavera flotando encima de su cabeza. Las armas como el abanico bélico del Scout marcan al enemigo, mientras que otras, como el plan de huida del soldado, marcan al usuario mientras tenga el arma fuera y durante 3 segundos después de cambiarla. Carga mini crítica. Todos los ataques de un jugador bajo este efecto serán mini críticos. Se les reconoce porque su arma adquiere una tonalidad amarilla. Algunos ejemplos de armas que dan este efecto son el estandarte de ánimo y el filete de búfalo. Huida. Este estado puede afectar al jugador cuando su equipo pierde la ronda, o cuando es golpeado por la bola de béisbol del Scout. Cuando esto ocurra, su vista pasará a tercera persona y el personaje se moverá mucho más lento que de costumbre. Bajo este efecto, estás totalmente indefenso y no puedes usar armas. Ralentización. Bajo la influencia de este estado, el jugador se moverá más lento que de costumbre. Esto puede ser debido al efecto de un arma, como la Natasha, o simplemente a la penalización de uso de otro arma, como un spy que usa el kit de disfraces para disfrazarse de Heavy. Resistencia. Hay varias armas en el juego que proporcionan resistencia al daño, como el refuerzo del batallón o el vacunador.
Cuando el jugador está afectado por una de estas armas, aparecerá un escudo encima de los puntos de vida y su aspecto exterior cambiará, otorgándole efectos como partículas en los pies o barreras a su alrededor. Hemorragia. Los jugadores que estén bajo este efecto perderán de 6 a 10 puntos de vida cada segundo durante 5 o 6 segundos. Estos valores dependen del arma con la que se ataque. Al igual que el fuego, este efecto se puede curar con botiquines u otra fuente de curación. Entre las armas que causan hemorragia encontrarás ejemplos como la cuchilla tribal o la guillotina voladora. Supercarga. Un jugador con supercarga es inmune a cualquier tipo de daño causado por el enemigo. Sin embargo, como hemos visto antes, sí que les afecta el retroceso. A los jugadores con supercarga se les reconoce fácilmente porque todo su cuerpo se vuelve del color de su equipo y sus ojos comienzan a brillar. El único arma capaz de dar supercarga es la pistola médica. Y recuerda que la supercarga dura 8 segundos con un paciente y va disminuyendo si el médico la reparte. Usa esto a tu favor. Supercura. Otorgada por el apañador del Medic, este efecto hace a él y a su paciente inmune a cualquier tipo de retroceso o cambio en su velocidad, además de tener una regeneración de vida 3 veces mayor de lo normal con ese arma. A los jugadores bajo este efecto se les reconoce por el anillo brillante a su alrededor, de forma similar al refuerzo del batallón. Y hasta aquí este segundo vídeo. La verdad es que creía que iba a ser más corto, pero este juego tiene mucho contenido y es difícil resumirlo sin dejarse cosas importantes. De cualquier manera, ya solo queda una parte en la que hablaré del movimiento y os ayudaré a realizar técnicas básicas como los saltos con cohete. Adiós.